Guerra Fría, un momento vital de la historia humana, significó un gran cambio que marcó el destino actual de muchos países del mundo. Cuba, con un régimen comunista, una Corea dividida, guerras civiles en África y repercusiones de terribles represiones. De este momento se pueden encontrar muchísimos hechos históricos que son realmente curiosos, siendo casi uno de ellos un suceso que pudo haber cambiado el rumbo de la historia peruana. Corrían mediados de los años 80. En esos años, el recién presidente Alan García seguía con la lucha contra los grupos terroristas y todo lo relacionado a ello, además de los temas coyunturales. La situación, lejos de calmarse, siguió empeorando, con los grupos MRTA y Sendero Luminoso continuando con un terror a donde sea que iban y, si no fuera suficiente, reclutaban a más personas para la horrible causa. A punta de armas, intimidaban a las poblaciones más vulnerables y perdidas, mayormente en la parte andina. Aunque, si hay algo que aún genera duda acerca de estos grupos, era sobre cómo obtenían armas y municiones. Seguramente, si a alguien le preguntas esto, probablemente te dirá que estos grupos tomaban comisarías y centros militares, consiguiendo estos materiales, o que también algún militante de estos grupos aproveche su posición para hacerse de ellas. Y sí, esto es muy seguro que haya pasado, debido a lo organizado que estaban. Pero hubo un caso en el que se puso a tela de juicio el hecho de cómo se armaban y obtenían municiones, hasta el punto de vincular este suceso con países de ese entonces pertenecientes al bloque comunista. Pero antes hay que situarnos en el tiempo. Junio de 1986. Un barco había zarpado desde Alemania Oriental, la parte comunista, con una carga que podría considerarse peculiar, pues estaban transportando una gran carga armamentística, con AK-47, RPGs y hasta carros militares. El barco se llamaba Pia Vesta, de ahí el nombre de este caso. El navío, de origen danés, tenía un destino no del todo específico, hasta antes de que llegara al país sudamericano. Por su recorrido, tuvo que pasar por el Canal de Panamá y después de unos días arribó al puerto del Callao. No hizo ningún aviso de un anclaje en el puerto Chalaco y estuvo prácticamente sin identificación alguna. Como no era común que algo así pasase, se inició una intervención. El gobierno de ese entonces estaba en alerta. Cualquier suceso que no estaba verificado por ellos podría ser aprovechado por los subversivos, o al menos esa era una posibilidad. Se decidió, mediante un operativo, investigar de dónde llegó, qué llevaba y quiénes tripulaban el misterioso barco. El navío estuvo anclado ahí sin hacer mucho, pero no estuvo tanto tiempo. Un par de horas de estar en el puerto, decidió zarpar, sin aviso alguno y sin que las autoridades peruanas hayan siquiera haber hecho una investigación al barco. Pero antes de que zarpara, el gobierno tenía aún más razones para investigar el dichoso barco, después de haber sido advertido por la misma CIA del contenido que ese navío portaba. El Pia Vesta salió lo más rápido que pudo de aguas peruanas, con un rumbo no esclarecido, pero presumiblemente pasaría por el canal panameño. El gobierno de García notificó lo más rápido posible a las autoridades panameñas que ese barco podría pasar por sus aguas. Y dicho y hecho, el Pia Vesta fue interceptado e intervenido por la autoridad del país centroamericano, donde retuvieron el barco y la tripulación durante un tiempo considerable. Después de mucho tiempo, el gobierno panameño de Manuel Antonio Noriega confiscó el barco y toda la carga armamentística que contenía, transfiriéndolas al ejército canalero. El Pia Vesta, después de aquel suceso, cambió de dueños y permaneció al servicio de ese país por demasiados años. Como era de esperarse, el caso dio muchísimo de qué hablar. Era algo inaudito hasta ese momento que un barco proveniente de la Alemania comunista transporte hasta Perú un cargamento de armas en unos momentos donde el terrorismo estaba acampando a sus anchas. Los hechos, como tal, dan para muchas teorías que intentan responder a la gran pregunta. Se especula que el cargamento tenía como objetivo los grupos subversivos, una teoría sumamente popular por debidas razones. También se teorizaba, aunque tirando más a la conspiración, que este cargamento tenía como fin la creación de una guerrilla que apoye los intereses soviéticos en la región, o que también pudo haber sido una operación secreta de la CIA. Demasiadas teorías, como ven. Y el gobierno peruano, pues este hecho impactó demasiado en el espectro nacional de aquel momento. Se iniciaron varias investigaciones oficiales a varios políticos acerca del caso, algunos resultando en renuncias. Pero a pesar de la gran magnitud de lo que pasó, no hubo sanción alguna.
Casi nada. ¿Y qué dijo el gobierno de la Alemania Oriental? La respuesta brindada por aquel gobierno fue dubitativa, alegando que no tuvieron conocimiento de nada y que fueron engañados por terceras empresas del lado capitalista europeo. Tampoco el gobierno peruano se interesó en saber qué pasó y no puso autoridad alguna contra el país del este europeo. A lo mucho retiró el embajador de ese país de suelo peruano. Este hecho puede resultar sorpresivo a muchos, incluso a los mismos ciudadanos peruanos, atinando a preguntarse, ¿por qué este hecho no es tan reconocido? A ciencia cierta, se puede decir que este caso no es tan conocido debido al ocultismo y secretismo con el que se llevó, siendo casi sepultado con la caída de la Unión Soviética y con ello el fin de la Guerra Fría. Ahora, para ustedes, ¿qué opinan de este curioso suceso? ¿Qué objetivo tenía este barco y para quién o quiénes era esa carga? Por ahora, será un misterio.